Empezaremos con los tipos de amistad más débiles hasta llegar a los más fuertes. La amistad regida por el interés. Esta persona es tu amiga solo porque está interesada en lo que tú le puedes proveer, ya sea sexo, dinero o incluso soporte emocional. No digo que no pueda haber una especie de interés en una amistad, pero si hablamos de una que comienza por este motivo o que se define solo por este motivo, dicha amistad es quimérica. Lo malo de este tipo es que suele ser el tipo de amistad ofrecido por gente egoísta y déspota. Esta persona pedirá tu hombro, pero nunca ofrecerá el suyo, ni tiene interés en corresponderte de alguna forma. Cuando en una amistad has invertido pero nunca has sido correspondido, es hora de replantearse esta supuesta amistad. La amistad regida por hobbies y gustos. Esta persona es tu amiga porque comparte una pasión o gusto contigo, quizá un deporte, un programa, varios de ellos, algún videojuego, alguna subcultura, alguna ideología política, etc. Esta amistad es muy básica y muy característico de los niños. Por este motivo, el potencial de que esta amistad evolucione a algo más significativo está ahí. Pero, si lo único que los ata como amigos es este fanatismo y esta amistad nunca evoluciona más allá de una inclinación o afinidad, entonces esta amistad también tiene el potencial de desaparecer. La persona que solo te busca para compartir su parcialidad contigo no le agradas necesariamente por tu personalidad, sino que le agrada más el hecho de que confirmen su parcialidad, de no estar solo o el hobby que los asocia. En el momento en que pase más tiempo contigo y más conozca de tu personalidad, es probable que incluso le empieces a desagradar. Tener amistades solo por compartir gustos y por las risas es sobre obtener gratificación inmediata, pero no puedes realmente confiar en este tipo de amistades o personas si solo puedes comunicarte con ellas a través de chistes y nunca de forma seria. La amistad regida por la experiencia. Esta persona resulta ser tu amiga por un motivo algo opuesto al anterior. Esta persona no es tu amiga por tus hobbies o tus gustos, sino porque le agrada tu personalidad, le agrada tu compañía, te ve como alguien importante y porque ha vivido cosas emocionales o particulares contigo, lo cual hizo que se conocieran más y más a fondo, lo que a su vez también hizo que se apegaran más, volviéndose parte de sus respectivas cotidianidades en algún sentido. Esta amistad es mucho más fuerte que la anterior, pues es la clase de amistad que te hace llorar o reír más que cualquier otra. Esto, sin embargo, no significa que este tipo es inmune a rupturas. Por ejemplo, si no se ven en un tiempo considerable por una u otra razón y cambian su personalidad en ese periodo, el apego desaparecerá lenta y silenciosamente. Si te vuelves un jugador de fútbol que invierte la mayoría de su tiempo en el fútbol y tu viejo amigo simplemente no comparte esa pasión contigo, tu amistad se volverá fantasma. No será nada más que un recuerdo distante, pero al menos la ruptura será madura, pacífica, natural y es probable que ni usted ni su viejo amigo lo consideren una ruptura como tal. La amistad regida por la experiencia y los objetivos. Esta amistad es una combinación de lo mejor de ambos mundos. No solo compartes experiencias y hobbies con tu amigo, sino que también pasa que ambos tienen un objetivo en común por alcanzar, lo cual no solo construirá experiencias, sino que también te mantendrá apegado e interesado en tu amigo. Piénsalo de esta forma. Una pareja romántica se junta por feromonas, dopamina y esa mierda, pero al final se queda junta por tener un objetivo en común. Un ejemplo ordinario sería criar y nutrir un hijo juntos, por lo que las parejas amorosas que están aburridas de su vida y su relación son aquellas que no poseen un objetivo mutuo o se han desinteresado de su objetivo inicial, denotando que nunca tuvieron muy en claro sus deseos internos. Por lo que con esto concluyo que un objetivo en común y el deseo por progresar es lo que más une a todos los seres humanos, lo cual, en un mundo con muchas verdades crueles y deprimentes, es esta verdad, de hecho, una de las pocas que pone luz en nosotros como especie. No somos tan terribles después de todo.